Buenas tardes para todos, sean nuevamente bienvenidos al curso de Filosofía Cuántica que se transmite por el canal Libre Conciencia desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Bueno, como todos los jueves, y este sería el primero del año, vamos a tener nuestra clase en el mismo formato que la teníamos la última vez, o sea, formato expositivo, y después vamos a responder preguntas, pero después de ver las estadísticas del curso, una cosa que nos dimos cuenta es que el curso, las clases son muy largas, así que vamos a tratar de hacer 30 minutos de exposición y 20 minutos de preguntas, o sea, una clase típica de universidad, 50 minutos, a ver si logramos alcanzar ese objetivo. Nos acompaña, como siempre, la maestra Florencia Uribe. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir nuevamente estas experiencias en las que aprendemos todos, aprendemos mucho de todos. Y pues estamos listos para recibir sus preguntas en el chat. Lo haremos en ese formato que ya se ha explicado, en el cual yo recolecto sus preguntas que amablemente nos hacen y al término de la exposición del maestro Carlos daremos respuesta a ellas. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, tengan la certeza que aquí las recibo y las paso para que sean contestadas. Muchas gracias y pues regreso el micrófono al profesor. Bueno, aprovecho para avisarles que a partir de la semana que viene vamos a tener una página web que obviamente se va a llamar Libre Conciencia, una página para libre pensadores, y allí vamos a tener un servicio de explicación adicional en determinados horarios, pero cara a cara. O sea, ustedes van a pedir cita y yo los voy a atender cara a cara y vamos a evacuar todas esas dudas que a veces vamos acumulando durante la marcha de un curso y que a veces no hay tiempo de contestar o es una duda que ni siquiera sabemos cómo plantearla. Bueno, entonces allí va a ser un diálogo particular y entonces van a poder hablar conmigo, pero eso va a estar en la página a partir de la semana que viene. La clase de hoy se llama La programación materialista y la teoría atómica, una ilusión milenaria. Eh, el nombre es un poco rimbombante y la verdad que tiene que serlo porque la programación materialista yo la considero la madre de todas las programaciones que tenemos los seres humanos. Por ahí se habla mucho de varios tipos de programación que sí existen, que son ciertas, eh, pero la programación materialista, desde mi punto de vista, es la madre de todas las programaciones. O sea, allí fue donde directamente nos quitaron lo más importante que tenemos. Y ahora vamos a ver qué es lo más importante que tenemos. Como siempre empiezo con un glosario, que más que glosario, porque algunas palabras ya saben lo que es, son las palabras que me interesan que queden muy claras porque las vamos a usar más de una vez. Es muy probable que la clase de hoy eh, no la terminemos hoy, sino que la hagamos en 2 veces o tal vez 3, justamente por la importancia del tema. Y todavía no salimos de los filósofos presocráticos.
Estamos terminando los filósofos presocráticos. Hoy nos tocaría, en la línea de la filosofía, los llamados pluralistas. Y dentro de los pluralistas están los atomistas. Ya se hablaba del átomo en esa época. Estamos hablando de 2400 años. Ya se hablaba del átomo. Sí, siglo cuarto ya se hablaba del átomo. Por supuesto, el átomo era indivisible, eso significa la palabra átomo en griego, indivisible, como una mínima partícula de materia, pero ya en esa época se hablaba de átomos. ¿Se acuerdan? Esas intuiciones de las que hablábamos, a las cuales llegaban gracias al libre pensamiento y a través no del razonamiento discursivo, sino a través de otro instrumento muy valioso que tenemos, que los griegos le decían nous, nosotros le decimos visión de la conciencia o visión conciencial, y gracias a esa visión conciencial, los griegos llegaban a conclusiones impresionantes que uno no puede creer. Son cosas que estamos hablando hoy, son hasta noticias, y ya ellos las estaban hablando en aquella época. Entonces, apeirón, ¿se acuerdan de la palabra peirón cuando vimos a Anaximandro de Mileto? Toda la escuela jonia, que comenzó en Mileto, si recuerdan, se ocupaba de lo físico, por eso le decían los físicos. La gran pregunta sería de dónde salen todas estas cosas que vemos, de dónde salen las cosas físicas. Entonces, hubo varias soluciones que propusieron. Para tales era el estado de humedad, el agua, lo cual tiene algún sentido. Sin agua no hay vida, en fin. Luego vino uno que se llamaba Anaxímenes, que yo considero que no agregó mucho, entonces no lo dimos, pero Anaxímenes consideraba que era el aire por ser el elemento físico más sutil que él conocía. Pero hubo uno llamado Anaximandro de Mileto que decía no, las cosas físicas no pueden salir de algo físico, sino que tienen que salir de un principio o de una fuente. Y vean ustedes las tres palabras que usa para definir el apeirón. El apeirón es indeterminado, es indefinido, es ilimitado. Entonces, ese principio, esa fuente, lo que le decían el arjé, que eran los que buscaban los primeros filósofos, la respuesta de Anaximandro con el apeirón, desde mi punto de vista, es la que más se acerca a la realidad. Si Anaximandro hubiera estado hablando aquí del on, del ser, y no del arjé, pues directamente habría llegado a las conclusiones que estamos llegando en el siglo XXI. Pero él simplemente lo trataba como el principio de donde surgen todas las cosas, el apeirón. Yo espero que esto se entienda porque es muy, muy importante. Se le decía la fuente también, así como la misma palabra que nosotros estamos utilizando hoy. Las homeomerías. Bueno, esta es una solución de estos pluralistas que vamos a ver ahora. Vamos a ver en la clase de hoy y probablemente el próximo jueves. En realidad Anaxágoras hablaba de semillas, que todas las cosas están compuestas de semillas. Espermata, en griego, semillas. Pero después cuando lo analiza Aristóteles usa más bien la palabra homeomerías. ¿Por qué? Porque
todas las cosas están formadas, y vean este principio que tenía Anaxágoras: todo está en todo, todo está en todo. Es un principio que muchos lo utilizamos hoy. Nosotros decimos, todos somos uno. No todos somos iguales, pero todos somos uno. Y Anaxágoras decía, todo está en todo, o sea que las cosas estaban formadas por las semillas de todas las cosas. Fue uno de los pluralistas. Por ejemplo, un pedazo de oro, prevalecen las semillas del oro, pero además tiene semillas de todos los otros, de todas las otras cosas, ¿sí? Y cada semilla, espermata, era lo único homogéneo. No solamente era la mínima partícula de materia. Él decía, si yo eh, corto una madera y la sigo cortando y la sigo cortando y la sigo cortando y la sigo cortando, puedo llegar hasta el infinito. Él consideraba que ese espermata no tenía un final, se podía ir hasta el infinito. Impresionante. Impresionante, porque hasta nosotros en la física de partículas o en la teoría de cuerdas estamos tratando de ponerle un origen. O sea, lo más sutil serían las cuerdas, que su vibración daría lugar a las partículas subatómicas, eso de la teoría de cuerdas. Y los que están en física de partículas, bueno, el bosón de Higgs, y después del bosón de Higgs seguirán buscando, porque si el bosón de Higgs es lo que le da masa a las demás partículas, bueno, ¿qué es lo que hace manifestar el bosón de Higgs? Así que van a seguir. Eh, pero acá ya estaba en Anaxágoras, estaba el concepto de infinito. Y entonces Aristóteles, cuando lo analiza, utiliza más la palabra homeomerías, por esa homogeneidad de las semillitas, espermata, que decía Anaxágoras que estaban formadas todas las cosas. Homeomerías se traduce literalmente como autosemejanza. Y acá, para explicar lo que es la autosemejanza, tengo que poner un ejemplo, porque no hay otra manera de explicarlo. Hay cosas que son autosemejantes y cosas que no son autosemejantes. Si yo tengo una varilla de hierro, ¿no? Entonces la corto al medio, me van a quedar dos varillas de hierro, pero semejantes a la original. O sea que la varilla de hierro es autosemejante. Ahora, si yo agarro un gato y lo corto al medio, no voy a tener dos gatos. Ni siquiera voy a tener uno, porque no va a sobrevivir. Eso le pasa porque el gato no es autosemejante, es un objeto no autosemejante. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es autosemejante y no autosemejante? Obviamente, si las cosas se podían dividir hasta el infinito, bueno, esas son las homeomerías. Espero que haya quedado claro, porque lo vamos a usar mucho. Homeomerías, autosemejanza. Acá la maestra Florencia se ríe porque es amante de los gatos. No, puede quedarse tranquila, maestra, no le voy a cortar al medio ningún gato para demostrar, para hacer la demostración, pero simplemente es para aclarar el concepto de autosemejanza. Bueno, y el otro concepto es ile, así más o menos se pronuncia, ile, que es materia. En griego ile era material de construcción, de ahí salió la palabra materia. Y la gran pregunta de este tema, no solo de la clase de hoy, sino que la gran pregunta de este tema, el tema de la programación materialista, una ilusión milenaria, es: ¿qué es esa cosa llamada materia? Se supone que la materia es una sustancia que sostiene todos los
atributos de un objeto, ¿verdad? Lo voy a poner del lado que no haga propaganda. Vamos a poner un... Todo tiene propaganda acá. Y no es para buscar publicidad. Eh, Acá tengo un objeto que tiene características, tiene cualidades, tiene forma, tiene color, tiene textura, um, tiene eh, hasta un sonido particular, ¿verdad? Bueno, ahora yo les pregunto, si yo voy sacando todas las características, no les pregunto, les digo, eso era la materia. Si yo voy sacando todas las características del objeto, se supone que me va a quedar una sustancia teórica, porque ¿quién me puede mostrar, a ver, me gustaría que alguien lo haga, quién me puede mostrar un trozo de materia pura, sin ninguna característica? O sea, le saco el color, le saco la forma, le saco el tamaño, le saco la textura, le saco el sabor, le saco el olor, le saco todo. Entonces yo quisiera que alguien me mostrara un pedazo de materia pura. En realidad es una sustancia, como se dice ahora en física, teórica. Pero como que nadie duda de la materia. O sea, esto es un objeto material, esto es un objeto físico. Nadie duda de eso. Ahora vamos a ver si dudamos o no dudamos. Eh, bueno, hasta allí lo del glosario. Vamos a repasar un poco. Habíamos quedado con Parménides, fue el último filósofo que vimos. Y Parménides es muy importante porque había llegado a conclusiones. Parménides no era de la escuela de los jonios, o sea, ya no era un físico, sino había convertido a la física en metafísica u ontología. Ya no se refería a las cosas particulares, aunque no las negaba. Recuerden que Parménides tenía un poema que se dividía en dos y la segunda parte habla de la vía de la opinión y de las cosas particulares. No es que negara las cosas particulares, sino que lo que él estudió, lo que él investigó, fueron los atributos del ser en tanto que ser, o de los entes en tanto que son. Los objetos tienen diferentes características, formas, colores, uh, diferentes, ¿no? Pero ¿qué es lo único que los une a todos y que es innegable? Que son. O sea, todos los objetos son. O sea, el ser es algo que todos los entes, por más diferentes que sean, comparten. Es como que el ser abarca todas las cosas particulares y todas las cosas particulares se llaman entes en tanto que son. Y recuerda que el ser de Parménides, la metafísica de Parménides, y cuando digo metafísica no piensen en cosas más allá de la física, porque los entes no están más allá de la física, y sin embargo son estudiados como objetos en tanto que son. Tenía predicados, tenía cualidades ese ser. Primero era presente, aquí y ahora. O sea, las cosas son y están
ese ser de las cosas está presente siempre, aquí y ahora. Y están presentes para ese atributo que tenemos los seres humanos, que Parménides ya denominaba nous. Ahora vamos a ver que a medida que avanzamos, el concepto de nous va cambiando. Para Parménides era algo así como una intuición cósmica. Todavía no se hablaba de conciencia, todavía ni siquiera se hablaría de intuición. Era un conocimiento inmediato y global, como que le llegaba. ¿Ok? Y con eso decía, se va por la vía de la verdad y por la vía del ser a través del nous. Y la otra vía, decía Parménides, es la vía del error, la vía de la opinión. Porque siempre que uno tiene una opinión va a salir otro con una contraopinión. Y siempre que uno tiene un argumento va a salir otro y otro y otro con un contraargumento. Y finalmente no se llega a nada. O sea que para Parménides la opinión es la vía del error. Y pertenece al ámbito de las cosas particulares. El punto 2, las cosas todas son entes, es decir, que son, quedan envueltas por el ser, quedan reunidas en una. Acá hay una contradicción, no eran perfectos, estos filósofos no eran perfectos, y la contradicción la vamos a ver después, porque en realidad se imaginaba al ser como una esfera. Entonces, si Parménides estuviera presente aquí conmigo, yo le preguntaría, pero Parménides, si es una esfera, tiene límites, y más allá de ese límite, ¿qué hay? El no ser no puede ser porque el no ser no es imposible. Así que hay una contradicción allí tremenda, se la tuvo que ver la filosofía muchos años con esa contradicción. El ser es inmóvil, pero recuerden que en el glosario pasado habíamos visto lo que era el movimiento para los griegos. O sea, el movimiento en realidad es un modo de ser. Hoy estamos vivos, mañana estamos muertos. Es una manera de ser, no es el traslado del punto A al punto B. ¿Mm? No es el pasaje de un punto a otro. El ser es uno, obviamente, homogéneo, indivisible, lleno, punto 4, sin vacíos, sin huecos de no ser. Si hubiera algo fuera del ser, no sería. Y como el no ser no es imposible. El ser lo abarca todo, no hay nada fuera de él. Y por esa misma razón, es no nacido, es ingénito e imperecedero. O sea, infinito, o sea, eterno. No nació y no va a terminar. Estos son los principales predicados para Parménides del ser. Las cosas que percibimos, Parménides les decía, pero con toda claridad, son ilusiones. Las cosas particulares son ilusiones. Uy, ¿y acá qué pasó? Esa es ese es mi muro de Facebook. ¿Qué hace ahí mi muro de Facebook? Un hacker, sí. No, lo puse a propósito para contarles eh, una, una cosa que me pasó a principios del 2015 que me llamó mucho la atención y de allí empecé a pensar seriamente en la filosofía cuántica como una disciplina que se puede perfectamente establecer dentro de la filosofía. Lo que yo publicaba en mi muro, eso que ven allí que están viendo en pantalla, es mi muro de Facebook. Básicamente eran cosas de filosofía de vida,
de autoayuda, ¿m? Cosas útiles, pero de otros temas. Y un día leí esta síntesis de artículo, que es lo que está encuadrado en rojo abajo, en que dice, oficialmente la ciencia admite que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Repito, oficialmente la ciencia admite que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y eso es una síntesis de otro artículo más grande, que si lo pueden ir a buscar, porque todavía está, y ese artículo más grande se denomina ¿Cómo repercute la física cuántica en nuestras vidas? Muy buen artículo. Y empieza así, como noticia. Como noticia, es una mujer que escribe esto, pero lo pone como noticia. Han cambiado la forma de ver el mundo. Título, ¿cómo repercute la física cuántica en nuestras vidas? El artículo original es de abril del 2014. Ahora, cuando yo puse esto en el medio de lo que posteaba, que eran artículos sobre, bueno, algunos de metafísica, otros de autoayuda, otros del diario vivir, bueno, lo que logré fue un récord para mí de likes, de me gustas, me gusta. Cantidad, pero estoy hablando de 10 veces o 20 veces más que cualquier otro post. Y eso no fue todo. Al mes siguiente lo vuelvo a poner y si leen arriba, dice, es la segunda vez que publico esto. O sea, porque hay cosas que necesitamos recordarlas constantemente. Y otra vez, el post batió récords, para mí, ¿no? Tal vez otros tendrán más, pero para mí, por segunda vez, batió el récord de me gusta, de likes. Entonces yo dije, acá hay algo raro, porque los experimentos de Max Planck y la física cuántica tienen más de 100 años. Más de 100 años, ¿cómo es que yo publico en mi muro de Facebook esto de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, que está basado en la física cuántica? Y ya conocen todos el mencionado y recontra repetido experimento de la doble rendija, donde una onda se convierte en partícula cuando es medida, o sea, cuando hay una conciencia. Cuando hay una conciencia detrás, se produce lo que se llama el colapso de función de onda, y lo que yo tengo es eh, partículas. Entonces yo digo, ¿cómo una cosa que tiene más de 100 años puede llamar tanto la atención? Y si lo hubiera puesto por una tercera vez, tal vez hubiera batido récord por tercera vez. ¿Por qué les muestro todo esto? Bueno, empiecen a pensar. La gran pregunta de este tema es, ¿qué es la materia? Y acá dice oficialmente, la ciencia admite que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. O sea, los objetos materiales que vemos. Interesante, ¿no? La primera pregunta de todo este curso es, ¿por qué cuántica? Sí, curso de filosofía cuántica. ¿Por qué cuántica? Bueno, ahí nos vamos acercando. Los problemas que generó Parménides, que le complicó la vida a todos los filósofos posteriores. El primero, el gran problema es la multiplicidad dentro de la unidad. O sea,
La multiplicidad es algo obvio, es evidente que hay cosas, que hay muchas cosas, ¿no? Pero Parménides postulaba que lo que es el ser y todo lo demás es una ilusión. Entonces que vivimos en una ilusión, vivimos en un sueño. No todos podían masticar, tragar y digerir eso. En especial lo de la escuela jonia, eh, bueno, ya estaba desapareciendo la escuela jonia. Parménides ya no era de la ciudad de Jonia, ya era de la Magna Grecia, de la ciudad de Lea. Pero de todos modos, habían quedado los conceptos de los físicos, de los jonios, y entonces estaban muy contentos porque, según ellos eran físicos, porque estudiaban la física. Y Parménides con el ser lo que hace es desaparecer la física de la filosofía. O sea, la física será un tema de otra cosa, pero de la filosofía no. Para Parménides la filosofía es metafísica, habla solamente del ser en tanto que ser. Estas cosas de ser en tanto que ser pueden generar dudas. Entonces vayan preguntando eh, y vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda. Y si no, tengo el plan B, que es dar explicaciones de manera individual. El segundo, el movimiento. O sea, había dicho que el ser era inmóvil. Pero acá yo lo interpreto como una confusión, porque el movimiento de las cosas también es algo obvio. Heráclito decía, todo fluye, y enfatizaba mucho en ese todo fluye, y en que todo se mueve, y que no me puedo bañar dos veces en el mismo río, porque el río es el mismo, pero el agua ya corrió y no es la misma agua, y yo le agregaba tampoco es la misma persona. Pero no se olviden que inmovilidad no es ir de un punto a un punto. La movilidad, movimiento para los griegos de esa época, no es ir de un punto a un punto B, sino cambiar de estado. Lo que quiere decir Parménides es que el ser es más que inmóvil, inmutable. Inmutable. Es siempre el mismo y no cambia. El tercer grave problema, con gigantescas consecuencias, es la dualidad. Y la dualidad es una cosa que se mantiene durante, yo creo que, no me puse a pensar hasta cuándo, pero yo creo que hasta hoy. Eh, no confundir con la polaridad, que es un principio hermético, sino la dualidad como dicotomía, como cosas que se contraponen entre sí, ¿no? Una cosa era el nous y el ser, y otra cosa, recuerden, la opinión, las cosas particulares y el error. Entonces ya ahí hay una dicotomía, algo que se contrapone y, y que no necesariamente es válida. O sea, para él era válida. En realidad esto generaba un problema, ¿no? Heráclito también, son contemporáneos de Parménides, tenía su dualismo, si recuerdan la clase pasada, porque el fuego era el arjé, el principio, la fuente de donde todo salía, pero después estaba lo sabio, el tosofón, que eso era uno y tenía los mismos atributos del ser de Parménides. Así que Heráclito también postuló un dualismo. Y acá les pongo que
desde mi punto de vista, el único presocrático que intuye, porque no se habla de energía como algo importante, y yo creo que de alguna manera Anaximandro con el apeirón está intuyendo la energía, que es lo que realmente es, y tiene propiedades muy similares a la energía. Bueno, Anaximandro fue el único de los presocráticos. Entonces, con todo este marco de problemática que generó Parménides y que generó Heráclito, vamos a tener a los llamados pluralistas. Los pluralistas son los que dicen que no puede ser, el ser no puede ser uno, niegan la unidad del ser. ¿Por qué? Porque así como del no ser no puede salir el ser, o sea, de la nada no puede salir algo, de lo uno no puede salir lo múltiple, decían ellos. Entonces, si de lo uno no puede salir lo múltiple, no puede ser, valga la redundancia, que el ser sea uno, sino que tiene que ser múltiple. Y básicamente son tres en esa época, algunos ya llegan hasta el siglo IV, son contemporáneos de Sócrates ya, de Platón. Empédocles de Agrigento, si ven las estatuillas que están abajo, el primero es Empédocles de Agrigento, que dividía el ser en cuatro, en los cuatro elementos famosísimos, que después se usaron mucho: aire, agua, tierra y fuego. El del medio es Anaxágoras, el que hablaba de las homeomerías, de las semillas, que es lo mismo. Y el tercero, que está en la otra punta de la pantalla, es Demócrito, el famoso atomista. En realidad los atomistas fueron dos, Leucipo y Demócrito, pero este fue el primero que dijo que el ser en realidad estaba formado por pequeñísimas partículas indivisibles llamadas átomos, y que todo estaba formado por átomos, incluyendo el alma. ¿Se acuerdan que el concepto de alma ya existía en esa época? A causa de que, si bien en el finales del siglo VI la filosofía trató de apartarse de las religiones, de apartarse de los mitos, ¿se acuerdan del paso del mito al logo? De todos modos había escuelas de misterio, de misterios secretas, que tenían sus adeptos, como el orfismo y el pitagorismo, que fue una escuela filosófica que adoptó el orfismo. Entonces tenían muy claro ese dualismo entre cuerpo como una cosa impura que hay que purificar, pecaminosa, y tenían muy claro el concepto de alma como lo bueno que tenemos y lo eterno que tenemos dentro. Entonces, hay tres principios en los que coinciden estos pluralistas. Sean cuatro, sean muchos, sean infinitos los elementos, no importa. Lo que importa es que dividen el ser. El ser ya no es uno. Después Aristóteles va a refutar y va a decir, no pueden ser partículas, porque entre partícula y partícula, ¿qué hay? Vacío, no ser, y el no ser no es. Entonces es imposible. Eso dijo Aristóteles después, de Demócrito. Pero hay tres principios que los vamos a ver en los tres pluralistas. El primero dice que no hay un único principio, sino que los principios son varios o infinitos en número. El segundo,
No hay generación ni corrupción, sino composición y descomposición, y acá están postulando el principio de conservación de la materia, que es igualito al principio de conservación de la energía. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. La materia, principio de conservación de la materia, no se crea, no se destruye, se transforma. De paso, el concepto de creación en esta época no existía. Por eso cuando Aristóteles después diviniza al ser, que fue el primero en divinizar al ser, no es el Dios del cristianismo posterior, porque es un Dios que no crea, solo mueve, no crea. El concepto de creación en la Grecia antigua no existió, nunca. Existían las escuelas de misterio, ahí sí. Los dioses, como superhombres o superentidades, creaban la materia. Y el tercero es que las cosas cambian y son diferentes unas de otras gracias a la acción de fuerzas. Pero estas fuerzas ya eran, bueno, para Anaxágoras era el nous directamente, ya lo había transformado en una fuerza, en una inteligencia ordenadora, eh, pero el primero de los pluralistas, el italiano, era de Sicilia, Empédocles de Agrigento, decía que era el amor y el odio. Acá ven la influencia mítica que ya tenían estos últimos presocráticos. O sea, se entiende el tema de los conceptos religiosos en las teocracias que hubo a través de toda de todas las culturas mesopotámicas, por ejemplo, Sumeria, Acadia, Babilonia, eran todas teocracias. Y estoy hablando de la historia posterior al diluvio, no la anterior al diluvio. Eran todas teocracias, entonces ahí se entienden los conceptos religiosos. Pero se supone que aquí no. Se supone que aquí, con los griegos, nosotros nos estamos separando de los mitos. Y sin embargo nos encontramos con elementos míticos, con elementos religiosos, que complican muchísimo. Ustedes no van a encontrar el concepto de energía, ni el concepto de conciencia como manifestadora de las cosas. Lo que van a encontrar es una fuerza superior, a partir de acá, superior, que mueve, que cambia las cosas materiales y casi enseguida, después de la filosofía griega antigua, ya va a venir el concepto de creación. O sea, un dios o muchos dioses, deidades, allá, lejos, apartadas, separadas, nosotros aquí, en un mundo material, que tenemos que conseguir el alimento, tenemos que conseguir el vestido, tenemos que conseguir la vivienda, tenemos que conseguir una cantidad de cosas que son innecesarias, el consumismo, y para conseguir eso tenemos que sacrificarnos, es con el sudor de nuestra frente, tenemos que trabajar, tenemos que sufrir. Y tenemos que estar agradecidos a esas deidades e incluso llevarle ofrenda a esas deidades porque nos proporcionan una cosa que con todo nuestro sacrificio
una cosa material que con todo nuestro sacrificio nosotros conseguimos. Cuando la realidad es totalmente la contraria. Vamos para atrás. La realidad, aparentemente para la ciencia, es la contraria. Oficialmente la ciencia admite que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. O sea, somos conciencias que manifestamos a partir de la energía la materia, la realidad. ¿Qué fue lo que hicieron? No estoy hablando de los filósofos, sino qué fue lo que hicieron los programadores de la raza humana. Quitarnos el poder de ser manifestadores. ¿Les parece que esto no es la madre de todas las programaciones? Dieron vuelta a la realidad. No es que hay cosas materiales allí y yo tengo que salir a buscarlas. No, no. Así no es. Es que yo tengo que manifestar lo que quiero. Y acá van a salir un montón de preguntas, estoy segurísimo. Concluyo aquí mi exposición porque ya me pasé de la media hora. Creo que van 45 minutos por lo menos. Y espero entonces las preguntas. Y este tema yo creo que va a dar para tres, por lo menos uno por cada filósofo. ¿Eh? Preguntas. Eh, la primera, bueno, primero quiero decirte que hay muchos saludos desde aquí cerquita de Boca del Río hasta Uruguay, Georgia, Portugal, España, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de nuevo tenemos muchos saludos y mucho agradecimiento y bueno. Pero pasando a las preguntas, María Teresa Ruiz nos dice, Carlos, entonces, ¿movimiento es también un atributo del objeto? Gracias y saludos desde México. ¿Cómo es el nombre? María Teresa. María Teresa, tendría que preguntarte según quién. Para Heráclito, por ejemplo, era obvio que el movimiento era un atributo de las cosas particulares. Pero sin embargo, Heráclito mismo da a entender que hay algo más allá, hay una fuerza más allá que se llama lo sabio, el tosofón, y eso es inmutable. Y el movimiento, te recuerdo, no es el caminar o el ir de un lado a otro, sino que el movimiento es cambiar de estado. Hoy una cosa existe, mañana desaparece. Tú arrancas una flor muy bonita, la pones en un florerito en tu casa, y esa flor muy bonita que tiene aroma y que tiene una cantidad de atributos hermosos, se marchita, se muere y finalmente se pudre y los microorganismos la hacen desaparecer. O sea, esa flor estaba y después no está. Entonces preguntaban los griegos, ¿es o no es? Ese era el gran problema del movimiento en Grecia. ¿Ya? Veían el movimiento pero como un problema. Las cosas son o no son, porque hoy están y mañana no están. De allí que empezaron a preocuparse por algo inmutable, algo que no varía, algo que hace que las cosas sean, que es el ser de Parménides. Por eso Parménides es tan importante en la filosofía. ¿Alguna otra? Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Aurea Sarae. Carlos, según lo que has dicho al comienzo sobre los objetos, entiendo que si no hay una conciencia observando, deja el objeto de ser como tal. ¿Puedes explicarlo un poco más, por favor? Mira,
No sé si se puede explicar más. Es así. Si no hay una conciencia que observa, si no hay una conciencia que percibe, no hay manifestación ninguna. Si cae un árbol en medio de un bosque y no hay nadie a kilómetros a la redonda que lo escuche, ¿hace ruido o no hace ruido? La respuesta es no, porque el sonido es en tanto que es percibido. Esto es un gran problema para los físicos cuánticos, porque la física cuántica se pregunta, ok, lo que yo estoy viendo, no hay problema porque como yo soy conciencia, ¿ah? Entonces manifiesto, hago el colapso de función de onda y las cosas se convierten en materiales. ¿Ah? Ahora, lo que no estoy viendo, ¿en qué estado está? No dicen que no exista, sino en qué estado está. Eso es un problema, se discute hoy. ¿Será que las cosas que... Acá al lado hay otra habitación. Las cosas que están en esta habitación, ¿en qué estado están para mí? Que no las estoy viendo en este momento. Ese es un problema filosófico, mira, ese es un problema filosófico de la física cuántica. Ahora, si hablamos planetariamente, si hablamos como raza humana, tenemos que enfatizar en esto. La conciencia, hay una conciencia de raza. La conciencia de la raza humana manifiesta una cierta realidad. Por eso más o menos todos vemos lo mismo. Y no creas que todos vemos igual, sino que más o menos todos vemos lo mismo. Esa conciencia de la raza humana forma parte, es circunscripta respecto a la conciencia absoluta, respecto a la energía eterna, respecto al campo cuántico. La conciencia de la humanidad es circunscripta. Y la conciencia individual de cada uno de nosotros también es circunscripta respecto a la de la raza humana y respecto a la conciencia absoluta. ¿Ah? Por lo tanto, siempre hay una conciencia, siempre no. Eh, la ley sería esta, tiene que haber una conciencia para manifestar. Tiene que haber dos cosas, energía, Chopra le llama el campo de las infinitas posibilidades, lo pueden llamar campo cuántico, lo pueden llamar fuente, energía eterna y conciencia. Si no tienes energía y no tienes conciencia, no tienes manifestación. Y tú no vas a encontrar en esta época, a pesar de todo lo que habían llegado esta gente, no vas a encontrar el concepto ni de energía ni de conciencia. Vas a encontrar el concepto de materia. Y la pregunta sigue en pie. ¿Qué es la materia? ¿Existe la materia o tenía razón Parménides? La materia es una ilusión. ¿Vivimos en una ilusión? Acá quedan más preguntas que respuestas, pero tengo las respuestas, no te preocupes. La próxima. Bueno, aquí vamos a juntar las dos preguntas porque tienen mucho que ver. Una de ellas es de Luis Miguel HR y la otra es de Mónica Ramírez. Ambos están en la misma inquietud. ¿Cómo puedo manifestar en mi vida si nos intervinieron? ¿Cómo nos quitan y nos quitaron ese poder en nuestro ADN? Excelente pregunta. Lo primero que te quiero decir es que no te quitaron el poder, lo escondieron. Está. Al ser conciencia, al tener conciencia tú, ustedes dos, al tener conciencia y al ser conciencia circunscripta respecto a la conciencia absoluta, ustedes tienen la capacidad de manifestar. No les quitaron la capacidad de manifestar de ningún ADN. Eso es una confusión. Lo que hicieron fue programarnos
para creer que esto es real, perdón, mal usada la palabra, que esto es sólido, por ejemplo, que esto es materia sólida. Y esto, te voy a decir, desde varios puntos de vista. Esto está formado, desde la física, está formado por moléculas que están formadas por átomos, que están formados por partículas subatómicas. Pero el átomo, en su totalidad, es vacío prácticamente. Es 99.999999999, me puedo cansar de decir 9, de vacío. Entonces, ¿por qué lo siento tan sólido? Lo siento tan sólido porque cuando mis dedos lo tocan, tengo terminales nerviosas que mandan un impulso eléctrico al cerebro y el cerebro lo interpreta como algo sólido. Cuando yo veo un color, por ejemplo, estoy viendo un árbol y veo un árbol frondoso, de aquí estoy viendo un árbol frondoso verde, yo veo ese color verde, pregunto, ¿ese color es real o es una ilusión? No se olviden que cuando yo veo ese color de ese árbol frondoso, verde, lo que están recibiendo mis ojos es solamente luz, que no tiene color, es luz sin color. Esa luz que reciben mis ojos mandan un impulso eléctrico al cerebro y ese impulso eléctrico no tiene color. Y entonces el lóbulo occipital crea la imagen de aquel árbol frondoso y recién allí interpreto el color, pero ¿no será que ese árbol lo estoy alucinando? O sea, ¿es una ilusión? ¿O es un sueño? Ayer soñé con un auto blanco y un auto rojo. Miren, miren de lo que me vengo a acordar. Clarito, clarito. Creo que venía un auto rojo yo y rayaba un auto blanco, una cosa así. Y ahí estábamos en la discusión. Y veía los colores claritos. Y me desperté y dije, qué suerte, no le rayé el auto a nadie. ¿No será que todo esto es un sueño? ¿No será que todo esto es una ilusión? ¿No será que Parménides tenía razón? No te programa, no, el ADN no te programaron por el ADN. Nos hicieron creer que nosotros no somos conciencias que manifiestan. Nos hicieron creer que la materia existe, que tenemos que salir a buscar cosas materiales, que tenemos que trabajar duro y esforzarnos para conseguir esas cosas materiales, cuando el proceso es totalmente contrario. Lo que tenemos que hacer es manifestar con nuestra conciencia, nada más. Entonces, esta la llamo la madre de todas las programaciones. La madre de todas las programaciones. Dieron vuelta el proceso de la realidad. Otra. Sonia Ruiz, Carlos, tener conciencia es conocer los mecanismos mentales y emocionales para manifestar. Si tú te estás refiriendo a tener conciencia como despertar de la conciencia, sí. Ahora, si te estás refiriendo a la conciencia como realidad que tenemos, no necesariamente. Porque todos, o la gran mayoría de los seres humanos en este mundo, tienen conciencia. Pero hay una gran cantidad que, desde mi punto de vista, son mayoría respecto a los otros, que tienen esa conciencia dormida, o sea, potencialmente pueden manifestar, pero no lo saben. Despertar la conciencia, adquirir conciencia, es darte cuenta que tú puedes manifestar aquello que necesitas, en el momento que lo necesitas. Así que si te estás refiriendo a tener conciencia como despertar de conciencia, la respuesta
es sí. Si te estabas refiriendo a la conciencia como realidad, la respuesta es no siempre. Hay gente que tiene conciencia, pero dormida y no conoce el proceso. Y esta es la gran programación, la madre de todas las programaciones. Nos escondieron el proceso de manifestación, de cómo manifestar. Ahora tenemos que hacer cursos, tenemos que ir a personas que saben cómo hacer esto, de manifestar, por ejemplo, y recordar. Yo no sé si esto lo escondieron desde un principio y alguna vez lo supimos, puede ser, antes del diluvio tal vez, o aprender, más que recordar, aprender el proceso de manifestación. Y el proceso de manifestación, lo juro, ante cámaras y públicamente, funciona. El proceso de manifestación funciona. La programación llamada materialismo, que viene de la materia, una cosa que no existe, es una sustancia teórica, esa programación hace que no sepamos manifestar. Pero la manifestación, y vean bien que no hablo de creaciones, estoy hablando de manifestación, nadie crea nada, todos manifestamos. Lo que pasa es que hay un problema semántico allí. Eh, Muchos terapeutas hablan de crear, está bien, pero en realidad es manifestar a partir de la energía. El proceso de manifestación funciona. Yo soy un ejemplo viviente de eso. Otra. Quedan tres preguntitas. Una persona invidente visualmente, ¿cómo puede conformar un objeto? ¿El objeto está ahí o no? Bueno, este es un problema que había expuesto yo también en otro programa con Yolanda Soria. Eh, ¿Cómo le explicas a una persona invidente, por ejemplo, de nacimiento, cómo le explicas el color verde, ¿no? A través de la palabra es imposible. Una persona invidente tiene conciencia y si despierta su conciencia puede manifestar. De todos modos realiza el colapso de función de onda y manifiesta y percibe a través de otros sentidos. Generalmente un invidente tiene mucho más desarrollada la audición y otros sentidos e incluso se forma una imagen mental gracias a la audición, gracias al tacto. Ya vieron que los invidentes a uno le tocan la cara para tener una idea o una imagen de cómo es uno. Sí, la respuesta es sí. Y vamos con una petición de Luis Miguel que en respuesta a lo que tú expusiste de la manifestación, dice algún método eficaz y rápido que le haya funcionado a usted para manifestar la realidad. Hay gente que cobra mucho por esto, Luis Miguel. Yo por ahora no cobro. Esta es una de las típicas preguntas que, que empezaría a contestarlas en esa página web y que tendría que ser cara a cara, mano a mano, porque no es que sea difícil, es un proceso fácil, pero tiene una cantidad de características que hay que tener en cuenta. Te voy a dar un consejo, nada más. Lo primero que tienes que tener es muy claro lo que quieres manifestar, muy claro. O sea, no puedes estar dudando en que quiero manifestar esto, pero me parece que también podría manifestar lo otro, o quizás podría manifestar más allá, no. Tienes que tener totalmente claro lo que quieres manifestar.
y luego tienes que tener la intención de manifestarlo y tienes que dirigir la intención a ese. El problema es que es difícil a veces eh, tener claro qué es lo que quiero manifestar y no cambiar de idea. Pero una vez que lo tienes claro, dirigir la intención a eso que quieres manifestar y perseverar en esa intención. En esta densidad, a causa de esa programación, que es la madre, vuelvo a repetir, de todas las programaciones, no quiero decir que es la única de las programaciones, pero esta es la madre de todas las programaciones. Por culpa de esa programación, en esta densidad, en 3D, en esta dimensión, desde que tú tienes la intención hasta que se manifiesta la cosa, pasa un tiempo. Y a veces el tiempo, desde nuestro punto de vista, es largo. Pero justamente por esa programación. Si nosotros no tuviéramos esa programación, manifestaríamos inmediatamente. Porque el colapso de función de onda es inmediato, no pasa tiempo ninguno. ¿Por qué está pasando un tiempo? Bueno, porque estamos tan programados, primero nos cuesta creer que esto sea verdad. Nos cuesta creer que somos nosotros los que manifestamos. Aunque lo diga la ciencia, aunque haya cursos para esto, nos cuesta creer. Entonces, dos consejos te voy a dar. Primero, ten claro lo que quieres manifestar. Segundo, persevera en la intención de manifestar. Pero hay muchas cosas más y podríamos dedicar, no sé, 5 programas, 10 programas a esto. Ya, le agradecemos mucho su participación en el chat, por las preguntas y bueno, pues de mi parte muchas gracias por su participación y pues los espero en la próxima. Yo quería decir que muy buenas las preguntas, muy ad hoc. Esto me da la pauta de que hubo muy buena atención, a pesar de que pasó un tiempo desde la última clase hasta ahora, pero vamos a retomar la clase que viene estos temas, junto con nuestros amigos los filósofos de la Grecia antigua, y vamos a seguir avanzando a ver si podemos lograr desprogramarnos de esta, que repito por 20ª vez, la llamo la madre de las programaciones, llamada materialismo. Después voy a explicar lo que significa ismo, pero viene de materia. Una cosa que podría ser, todavía no dije si eso no es, una ilusión. Nos vemos la clase que viene. Muchas gracias. Que son ciertas, eh, pero la programación materialista, desde mi punto de vista, es la madre de todas las programaciones. O sea, allí fue donde directamente nos quitaron lo más importante que tenemos. Y ahora vamos a ver qué es lo más importante que tenemos. Como siempre empiezo con un glosario, que más que glosario, porque algunas palabras ya saben lo que es, son las palabras que me interesan que queden muy claras porque las vamos a usar más de una vez. Es muy probable que la clase de hoy no la terminemos hoy, sino que la hagamos en 2 veces, o tal vez 3, justamente por la importancia del tema. Y todavía no salimos de los filósofos presocráticos. Estamos terminando los filósofos presocráticos, hoy nos tocaría
en la línea de la filosofía los llamados pluralistas, y dentro de los pluralistas están los atomistas. Ya se hablaba del átomo en esa época, estamos hablando de 2400 años, ya se hablaba del átomo, sí, siglo cuarto ya se hablaba del átomo. Por supuesto, el átomo era indivisible, eso significa la palabra átomo en griego, indivisible, como una mínima partícula de materia, pero ya en esa época se hablaba de átomos. ¿Se acuerdan? Esas intuiciones de las Damos respuesta a ellas. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, tengan la certeza que aquí las recibo y las paso para que sean contestadas. Muchas gracias y pues regreso el micrófono al profesor. Bueno, aprovecho para avisarles que a partir de la semana que viene vamos a tener una página web que obviamente se va a llamar Libre Conciencia, una página para libre pensadores, y allí vamos a tener un servicio de explicación adicional en determinados horarios, pero cara a cara. O sea, ustedes van a pedir cita y yo los voy a atender cara a cara y vamos a evacuar todas esas dudas que a veces vamos acumulando durante la marcha de un curso y que a veces no hay tiempo de contestar o es una duda que no ni siquiera sabemos cómo plantearla. Bueno, entonces allí va a ser un diálogo particular y entonces van a poder hablar conmigo, pero eso va a estar en la página a partir de la semana que viene. La clase de hoy se llama La programación materialista y la teoría atómica, una ilusión milenaria. Eh, el nombre es un poco rimbombante y la verdad que tiene que serlo porque la programación materialista yo la considero la madre de todas las programaciones que tenemos los seres humanos. Por ahí se habla mucho de varios tipos de programación que sí existen, que hablábamos, a las cuales llegaban gracias al libre pensamiento y a través no del razonamiento discursivo, sino a través de otro instrumento muy valioso que tenemos, que los griegos le decían nous, nosotros le decimos visión de la conciencia o visión conciencial, y gracias a esa visión conciencial, los griegos llegaban a conclusiones impresionantes que uno no puede creer, son cosas que estamos hablando hoy, son hasta noticias, y ya ellos las estaban hablando en aquella época. Eh, entonces, apeirón, ¿se acuerdan de la palabra apeirón cuando vimos a Anaximandro de Mileto? Toda la escuela jonia, que comenzó en Mileto, si recuerdan, se ocupaba de lo físico, por eso le decían los físicos. La gran pregunta sería de dónde salen todas estas cosas que vemos, de dónde salen las cosas físicas. Entonces, hubo varias soluciones que propusieron. Para tales era el estado de humedad, el agua, eh, lo cual tiene algún sentido. Sin agua no hay vida, en fin. Luego vino uno que se llamaba Anaxímenes, que yo considero que no agregó mucho, entonces no lo dimos, pero Anaxímenes consideraba que era el aire por ser el elemento físico más sutil que él conocía. Pero hubo uno llamado Anaximandro de Mileto que decía no, las cosas... Buenas tardes para todos, sean nuevamente bienvenidos al curso de filosofía cuántica que se transmite por el canal Libre Conciencia desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, México.
Bueno, como todos los jueves, y este sería el primero del año, vamos a tener nuestra clase en el mismo formato que la teníamos la última vez, o sea, formato expositivo, y después vamos a responder preguntas, pero después de ver las estadísticas del curso, una cosa que nos dimos cuenta es que el curso, las clases son muy largas, así que vamos a tratar de, de hacer 30 minutos de exposición y 20 minutos de preguntas, o sea, una clase típica de universidad, 50 minutos, a ver si logramos alcanzar ese objetivo. Nos acompaña, como siempre, la maestra Florencia Uribe. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes a todos. Un gusto compartir nuevamente estas experiencias en las que aprendemos todos, aprendemos mucho de todos. Y pues estamos listos para recibir sus preguntas en el chat. Lo haremos en ese formato que ya se ha explicado, en el cual yo recolecto sus preguntas que amablemente nos hacen y al término de la exposición del maestro Carlos, daremos. Físicas no pueden salir de algo físico, sino que tienen que salir de un principio o de una fuente. Y vean ustedes las tres palabras que usa para definir el apeirón. El apeirón es indeterminado, es indefinido, es ilimitado. Entonces, ese principio, esa fuente, lo que le decían el arjé, que eran los que buscaban los primeros filósofos, la respuesta de Anaximandro con el apeirón, desde mi punto de vista, es la que más se acerca a la realidad. Si Anaximandro hubiera estado hablando aquí del on, del ser, y no del arjé, pues directamente habría llegado a las conclusiones que estamos llegando en el siglo XXI. Pero él simplemente lo trataba como el principio de donde surgen todas las cosas, el apeirón. Yo espero que esto se entienda porque es muy, muy importante. Se le decía la fuente también, así como la misma palabra que nosotros estamos utilizando hoy. Las homeomerías. Bueno, esta es una solución de estos pluralistas que vamos a ver ahora. Vamos a ver en la clase de hoy y probablemente el próximo jueves. En realidad Anaxágoras hablaba de semillas, que todas las cosas están compuestas de semillas.